La impostora de Bárbara Cartland, capítulo 7. Mientras el tren la llevaba hacia el sur, Sasha sintió que se alejaba de la radiante primavera para dirigirse a la oscuridad de los infiernos. Aunque todos los nervios de su cuerpo le decían que estaba ligada al duque para siempre, su cerebro insistía en que esto era el fin y que no le quedaba más remedio que resignarse a vivir sin amor. Al pensar en él acudían a su mente las sensaciones vividas y se emocionaba de nuevo al recordar el sublime momento en que él la había hecho suya, y ella sintió que los envolvía la luz divina. Supongo, se dijo Sasha, que muchas personas pasan por la vida sin conocer el amor, y nunca debo olvidar que he sido muy afortunada al conocerlo en toda su gloria y esplendor. No era ningún consuelo, desde luego, saber que el duque la tomaba por Didra, y que, cuando recuperara por completo la vista, iría hacia ella cautivado por su belleza. Él nunca advertirá la diferencia, pensó con tristeza. Si Emily no hubiera estado allí, habría llorado, pero logró controlarse y contuvo las lágrimas. Mientras miraba por la ventana la campiña escocesa, recordó su salida del castillo. No había podido despedirse de la duquesa porque ella y Emily se habían marchado a las 7 en punto de la mañana, mucho antes que la anciana se despertara. Le había dejado una pequeña nota agradeciéndole su hospitalidad y diciéndole lo feliz que se había sentido, y había concluido diciendo: «Nunca olvidaré la belleza de los páramos y las luces que en ellos se reflejan, ni la hermosura de su jardín o la luz de la luna sobre el lago». Cuando terminó la carta, Sasha se había quedado sentada ante el escritorio, preguntándose si debía escribir también al duque. No podía partir sin enviarle algún mensaje, pues de lo contrario se hubiera sentido lastimado y desconcertado por su indiferencia, pero temía que reconociera la diferencia entre su escritura y la de Didra. La institutriz de ambas con frecuencia había puesto a Sasha como ejemplo cuando criticaba la escritura de Didra. «No entiendo, Lady Didra», solía decir. «¿Por qué no puede usted escribir de forma clara y elegante como lo hace Sasha? Su letra es muy descuidada, una vergüenza». Didra se limitaba entonces a reír, pero hacía tanto tiempo que Sasha no veía la letra de su prima que comprendía que era imposible que tratara de copiar su letra. Se preguntó largo rato qué podría hacer, y por fin había escrito 6 palabras en el centro de una hoja de papel que tenía el escudo de armas de los MacDonald impreso en una esquina, todas con letras mayúsculas. «Te amo con todo mi corazón». Aquello era tan cierto, tan devastadoramente cierto, que cuando bajó la vista para ver lo que había escrito, sus ojos se cuajaron de lágrimas, y sin que pudiera evitarlo cayó en una esquina del papel, dejando una pequeña mancha. Como no se sintió con fuerza para volver a escribir las mismas palabras, Sasha dobló la hoja a toda prisa y la guardó en un sobre, que rotuló también con letras mayúsculas: «Para su señoría, el duque de Silchester». Puso la hoja en el sobre y dejó sobre el escritorio, y después, comprendiendo que el tiempo pasaba muy deprisa, se apresuró a vestirse y a tomar el desayuno que Emily le había traído en una bandeja. Los mismos sirvientes que la recibieron a su llegada la habían acompañado a la estación. Sasha les dio las gracias y generosas propinas, pensando que sería la última vez en que podría comportarse con tanta esplendidez. Ahora ella y Emily se encontraban en un vagón reservado, viajando hacia el sur. Dejaban atrás los páramos, los valles, las montañas cubiertas de abetos, los ríos y los lagos de Escocia. A pesar de que el tren era un expreso, llegaron tarde a Londres, y el señor Evans tuvo que llevarlas deprisa a la otra terminal, donde apenas lograron alcanzar el tren en que debían encontrarse con Didra. Emily se mostró muy agitada durante todo el proceso, pero Sasha se mantuvo calmada porque empezaba a sentir que, ahora que había perdido al duque, nada tenía ya importancia alguna. Sin embargo, cuando el tren entró en la estación donde Didra debía estarlas esperando, temió que algo hubiera fallado a última hora. Entonces vio a su prima exquisitamente hermosa en una espectacular crinolina, con un sombrero adornado con rosas y un ramo de flores en las manos. Lord Gerard estaba con ella, y cuando se despidieron junto al vagón, Sasha se dio cuenta por la expresión de los ojos de él de cómo amaba a Didra, y advirtió que su prima también lo miraba de la misma forma. Por un instante, Sasha concibió la loca esperanza de que Didra hubiera desistido de casarse con el duque, en cuyo caso, pensó, quizá la perdonara a ella por haber tomado el lugar de su prima. Pero cuando Didra subió al vagón y el tren partió, el leve rayo de esperanza que había surgido en el corazón de Sasha se apagó. «Llegas tarde», exclamó Didra con voz aguda, como si fuera culpa de Sasha que el tren se hubiera retrasado.
Apenas si alcanzamos a tomar el tren, contestó Sasha. El expreso del norte venía muy retrasado. Bueno, ya estás aquí, repuso Deirdre con indiferencia. Puso el ramo de flores en el asiento junto a ella y se arregló la amplia falda antes de decir: Supongo que todo salió bien, ¿eh? ¿Nadie sospechó nada? A Sasha le pareció extraño que no preguntara ante todo cómo se encontraba el duque, pero contestó: Nadie tuvo la menor sospecha. El duque fue operado ayer y otro especialista le quitará hoy las vendas de los ojos. Entonces me alegro de que hayas regresado, pues de otro modo él te hubiera visto, contestó Deirdre. Abrió el pequeño bolso de mano que colgaba de su brazo y sacó un pequeño espejo para mirarse. Me divertí mucho, Sasha, exclamó, pero nos desvelamos todas las noches y estoy segura de que eso me ha llenado de arrugas los ojos. No, estás preciosa, respondió Sasha con sinceridad. Eso es lo que dice Harry, y por supuesto tiene mucha razón. No veo señales en mi rostro, pero será mejor que me acueste al llegar a casa y descanse. ¿Así que la pasaste muy bien?, preguntó Sasha. Deirdre bajó el espejito y contestó con una voz que por primera vez parecía revelar alguna emoción. Fue maravilloso. Disfruté cada minuto de la reunión. Quisiera que hubieras oído los cumplidos que me hicieron. Estoy segura de que fueron muy sinceros. Claro que lo fueron. Harry me hace cumplidos de forma tan elocuente que a veces casi no puedo creer que sea inglés. Los ingleses siempre son tan fríos. No pueden serlo cuando se trata de ti. Sasha miraba a Deirdre con los ojos muy abiertos, pensando que como era tan hermosa, el duque no vacilaría ni por un momento, si las veía juntas, en preferirla a ella para casarse. Cuando pensó en ambos besándose, Sasha sintió como si le clavaran una daga en el pecho, y se llevó una mano al corazón. Como la oyó suspirar, Deirdre la miró con aire crítico y comentó: Debo reconocer, Sasha, que vestida con mi ropa has mejorado mucho. Fuiste muy bondadosa al darme ropa tan hermosa, y te lo agradezco de verdad. No hubieras podido pasar por mí con los harapos que casi siempre vistes. ¿Cómo es la duquesa? Encantadora, simplemente encantadora, contestó Sasha. Dice que el duque es su nieto favorito e intenta dejarle a él el castillo cuando muera. Bueno, por lo que a mí respecta, espero que viva muchos años, replicó Deirdre. Si hay un lugar al que no tengo la menor intención de ir, es a Escocia. Sasha se quedó callada por un momento y luego dijo con voz baja para que Emily no pudiera escucharla: Me temo, Deirdre, que le dije al duque que me encantaba Escocia, porque pensé que era uno de los lugares más hermosos que había visto en mi vida. Eso fue muy tonto de tu parte, exclamó Deirdre con brusquedad. Sabes muy bien que detesto la vida en el campo, lo mismo en Inglaterra que en cualquier otro lugar. Sasha no supo qué responder, pero después dijo con voz muy queda: Debo verte pronto para decirte algo que debes saber antes de que veas al duque. Supongo que tendré que escuchar todas las tonterías que sin duda le dijiste y los problemas en que me has metido, repuso Deirdre con impaciencia. Bueno, no hay prisa. La fiesta de compromiso se celebra dentro de 10 días y no creo que el duque venga al sur antes de esa fecha. Es muy importante lo que tengo que decirte, Sasha, insistió Sasha. Está bien, no te hagas tanta laraca por eso. Iré a verte, o tú puedes venir a verme a mí. Mandaré un sirviente para decirte lo que haremos. Se quedó pensando un momento antes de añadir: Es muy probable que tenga que ir a Londres pasado mañana para empezar a preparar mi ajuar. Debe haber dibujos y patrones esperándome en casa, y estoy decidida a comprarme el vestido de novia más hermoso que se haya visto jamás. Empezó a hablar de las diferentes telas entre las que podía elegir, y se mostró tan alegre que Sasha no se atrevió a insistir en el tema que tanto le preocupaba. Era muy difícil hablar, pues Emily estaba sentada en el otro extremo del vagón. Pero Sasha temió que Deirdre se enfureciera cuando le dijera que había tenido que casarse con el duque de acuerdo con la ley escocesa. Como se sentía muy nerviosa, no hizo ningún esfuerzo durante el resto del viaje por hablar del castillo. Era evidente que Deirdre no le interesaba lo que había sucedido allí, pues continuaba hablando de su ajuar de novia, mencionando de vez en cuando a Lord Gerard. Por lo demás, parecía haberse olvidado de todo, excepto de sus propios intereses y de su apariencia. Cuando llegaron a la estación más cercana a Langstone Hall, había ya un carruaje y una carrueta abierta para el equipaje esperándolas. Irían primero a la vicaría y después a la casa grande. Hannah salió de pronto de otro vagón donde había viajado, y Sasha le oyó decir a Emily con voz áspera: Debiste haberte reunido conmigo cuando el tren se detuvo en la estación a recogernos.
en lugar de haber impuesto tu presencia a las jóvenes que no te necesitaban para nada. Perdóneme, señorita Hannah, contestó Emily, quien parecía un conejito asustado frente a una serpiente. Nadie me dijo que tenía que hacer eso. Tu sentido común debió habértelo dicho, repuso Hannah con acritud. Avergonzada, Emily caminó detrás de Hannah, y mientras Deirdre subía al carruaje, Sasha se volvió para decir: Adiós, Emily, y muchas gracias, me cuidaste muy bien. Si Hannah hubiera visto con qué eficiencia te portaste, se habría sentido muy orgullosa de su discípula. Se aseguró de que Hannah la hubiera oído y añadió: Emily fue maravillosa, Hannah, y jamás me la habría podido pasar sin ella. Me alegra saberlo, señorita, contestó Hannah, aunque no pareció muy complacida. Sasha comprendió que no podía hacer más, y como Deirdre esperaba con visible impaciencia, subió al carruaje y se sentó junto a ella. No debes hablar con tu padre de lo sucedido, le indicó Deirdre cuando se pusieron en marcha. La única persona que sabe dónde estuviste es Emily, y Hannah se encargará de ella. Te hice una promesa, contestó Sasha indignada, y sabes muy bien, Deirdre, que soy incapaz de faltar a ella. Deirdre, sin embargo, no la escuchaba. Era evidente que ahora se estaba preguntando cómo su prima había logrado hacerse pasar por ella sin que nadie sospechara lo sucedido. Hay algo que tengo que decirte, Sasha, murmuró Deirdre de pronto con cierta turbación. Sí, ¿de qué se trata? Harry opina, y por supuesto que tiene razón, que sería un error que asistieras a mi fiesta de compromiso o a mi boda. Era lo que Sasha esperaba, pero le dolió escucharlo. No creo que el duque te reconozca, continuó Deirdre, pero su abuela podría presentarse en cualquiera de las dos ocasiones porque la hemos invitado. Y, por supuesto, que también el duque traerá a su valet consigo, y es posible que él te haya visto. Sí, lo comprendo, respondió Sasha, pensando que los ojos penetrantes de Tompkins notarían al instante la diferencia entre ella y Deirdre. Y como dice Harry, en vista de que no puedes negarte a asistir sin un buen pretexto, fingirás en ambas ocasiones que estás enferma. Puedes resfriarte la noche de la fiesta de compromiso y tener jaqueca el día de la boda, o viceversa, eso no importa. ¿No crees que a la gente del pueblo le parecerá muy extraño?, preguntó Sasha. ¿Y qué nos importa lo que la gente piense? Sasha no supo qué decir a esto, y unos minutos después habían llegado a la vicaría. Deirdre ofreció la mejilla a su prima para que la besara, diciendo: Adiós, Sasha, y gracias por tu ayuda. No olvides que tengo que verte y explicarte ciertas cosas que le dije al duque. También tendría que dar a Deirdre el anillo del sello del duque, pensó Sasha, y con él rompería el último eslabón de la cadena que la había unido a él. No lo he olvidado, contestó Deirdre, pero hay mucho tiempo por delante. No había más que Sasha pudiera decir. Los lacayos acudieron a ayudarla y descendió del carruaje. Ellos volvieron a subir, y cuando el vehículo se puso en marcha, advirtió que Deirdre no volvía siquiera la vista atrás. La puerta de la vicaría se abrió a sus espaldas. Saludó a Nanny con un beso, y en ese momento la carreta que llevaba el equipaje y a las dos doncellas se detuvo muy cerca. Hannah y Nanny se saludaron con frialdad, porque nunca había existido la menor simpatía entre ellas. Los baúles y sombreros de Sasha fueron depositados en el vestíbulo, y la carreta se marchó sin que los sirvientes de Deirdre se hubieran ofrecido a subirlos. Nanny cerró la puerta del frente con cierta brusquedad. ¿Se divirtió, señorita Sasha?, preguntó. El amo la echó mucho de menos y yo también. Yo también los extrañé mucho a ustedes, Nanny. Cuando subió a su dormitorio a quitarse el sombrero y la capa de viaje, Sasha recordó que a pesar de que había dado generosas propinas a los sirvientes, todavía le sobraban 5 soberanos de oro del dinero que Deirdre le había dado con ese propósito. Debí habérselos devuelto a Deirdre, pensó, y tengo que recordar que tengo que hacerlo cuando la vuelva a ver. Esta era otra razón por la que debían encontrarse, pero Sasha comprendía que Deirdre no estaba interesada en lo que ella tenía que decirle, y se dijo que debía de haber insistido con más firmeza para que su prima la escuchara, pues sería desastroso que se encontrara con el duque sin saber nada. Le escribiré, pensó, y le diré que apenas regrese de Londres debe venir a verme. Entonces oyó la voz de su padre que la llamaba, y bajó corriendo por la escalera para rodearlo con sus brazos. Sasha salió por la puerta de la iglesia que daba al oeste, sonriendo y dando los buenos días a los 6 ancianos que la habían acompañado en el interior del templo. Era un servicio de comunión que su padre oficiaba los domingos por la mañana muy temprano para aquellos que no podían asistir más tarde. Era el servicio preferido de Sasha,
porque asistían pocas personas. Esta mañana todavía menos que de costumbre, y oró por el duque con fervor, sintiendo que sus oraciones ascendían a la gloria del cielo al que él había conducido. Para arreglar el altar, puso 2 grandes floreros de azucenas que perfumaron con su aroma toda la iglesia. Para Sasha eran un símbolo de la belleza y la pureza del amor. Al llegar a su jardín, se soltó las cintas del sombrero y se lo quitó, deseosa de sentir los rayos del sol sobre su cabeza. Debido a que era domingo, tenía puesto uno de los lindos vestidos que Deirdre le había dado. Los cuidaba mucho, y cuando ayudaba a Nanny a limpiar la casa y nadie podía verla, usaba sus viejos vestidos de algodón. Mientras su crinolina se deslizaba con gracia por el césped sin cortar, Sasha se preguntaba si sus oraciones habrían llegado al duque, y si éste se encontraba todavía en Escocia, o si se disponía a venir al sur. Habían pasado 8 días desde que lo dejó, y en 2 días más se celebraría la fiesta de compromiso en la casa grande. Tanto su padre como ella habían recibido ya la invitación. Al mirarla, Sasha se había preguntado si se atrevería a desafiar a Deirdre y asistir a la fiesta, solo para mirar al duque. No hablaré con él, pensó, aunque tal vez podría hacerlo. Pero luego comprendió que eso sería peligroso y que Deirdre lo consideraría una traición de su parte. Gracias a él viví la experiencia más maravillosa de mi vida, se dijo, y debo estarle eternamente agradecida. Su corazón, sin embargo, se consumía de tristeza por él, y todas las noches empapaba la almohada con su llanto, aunque se despreciaba por hacerlo. Había besado tantas veces el anillo que él le diera, que pensaba que se estaba desgastando el oro de que estaba hecho. Para aumentar su congoja, Deirdre no había regresado de Londres, y cuando Sasha hizo preguntas, descubrió que la esperaban desde hacía 2 días. Solo podía hacerse a la esperanza de que estuviera en Langton Hall al día siguiente. «Debo decirle lo de la boda secreta», se dijo Sasha una y otra vez. No era algo que pudiera decir por carta, y por otra parte, como Deirdre estaba divirtiéndose en Londres, era imposible ponerse en contacto con ella. Cuando entró en la vicaría, oyó a Nanny moviéndose en la cocina, y Sasha se acercó a la puerta para preguntar, «¿Puedo ayudarte, Nanny?» «No hay mucho que hacer», contestó Nanny irritada. «Hay un huevo para el amo, pero usted tendrá que resignarse a comer pan tostado. Esas perezosas gallinas no valen ni lo que se comen». «A mí me basta con el pan tostado», repuso Sasha con voz animosa. Al mismo tiempo, no pudo evitar ver de nuevo con los ojos de la imaginación las abundantes fuentes de plata de las que podía escoger en el castillo. En la mesa siempre había bollos calientes, un enorme panal de miel, varias clases de jalea y, desde luego, mermelada hecha en casa. «Es la clase de desayuno que no volveré a tener nunca», pensó, y se dirigió a la sala, dejando su sombrero en la silla del vestíbulo. Descorrió las cortinas para dejar entrar al sol, y después arregló los cojines del sillón en que su padre se había sentado la noche anterior. Su último manuscrito se encontraba en una mesita, al lado del sillón, y mientras acomodaba las páginas en una carpeta, Sasha deseó poder leer al duque lo que su padre había escrito. Era otra traducción del griego en la que su habilidad para interpretar y transmitir el mensaje original y la vitalidad que confería a las palabras daban por resultado una obra muy conmovedora. Sasha sabía que, del mismo modo en que el duque había comprendido la luz de Grecia, apreciaría este libro, para el cual ni ella ni su padre tenían título aún. «Tal vez se venda mejor que el último», pensó. Como sabía lo mucho que eso le complacería, hubiera querido hacerle saber a su padre que tanto el duque como la duquesa habían elogiado su trabajo. Pero ella había dado su palabra a Deirdre, debía callar, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sin embargo, aunque tenía muchas otras cosas que hacer, empezó a dar vuelta a las páginas del manuscrito y leyó de nuevo ciertos pasajes que elevaban su espíritu. Se encontraba aún leyendo cuando escuchó el sonido de pisadas en el vestíbulo y comprendió, reprochándose a sí misma, que había cosas que reclamaban su atención. De cualquier modo, su padre había llegado ya a desayunar. Apartó deprisa el manuscrito y cuando se abrió la puerta se volvió con una sonrisa diciendo: «Es tu culpa, papá. Tu libro me hizo olvidar». Las palabras murieron en sus labios. No era su padre vestido con su casaca vieja quien entraba en la sala en ese momento, sino alguien tan alto, tan elegante y distinguido, que le pareció un fantasma. Los ojos de él, oscuros y penetrantes, se clavaron en los suyos, y a Sasha le pareció que toda la habitación giraba a su alrededor y que el techo se le venía encima.
Estaba mirando al duque, y él la miraba a ella. Por un instante ambos permanecieron inmóviles, mudos por la sorpresa. Cuando el duque cerró la puerta detrás de sí y caminó con lentitud hacia ella, Sasha lanzó una explosión ahogada y con una voz que no parecía la suya dijo: «Creo que ha cometido un error. Se equivocó de lugar. Esta es la vicaría, no Langston Hall». «Me doy cuenta de ello», repuso el duque con voz profunda. Sasha comprendió que no la había reconocido, a pesar de que la miraba con evidente curiosidad. El corazón de Sasha palpitaba con tanta fuerza dentro de su pecho que sentía los labios resecos y le costaba trabajo hablar. Pero, de algún modo, sin mirarlo, logró decir: «Creo que usted busca a Lady Deirdre Lang». «Busco a la señorita Sasha Weberly», exclamó el duque contradiciéndola, «porque tengo algo que darle». «¿Qué darle?». Hubo una ligera pausa antes que Sasha contestara. «Tengo algo que le pertenece», continuó el duque, «y quiero devolvérselo». A ella le sorprendió tanto lo que estaba diciendo que lo miró por un momento y después desvió de nuevo la mirada. Estaba muy cerca de ella y se dio cuenta de que si con los ojos vendados era el hombre más apuesto que había conocido, ahora sin las vendas no solo era en extremo apuesto, sino mucho más impresionante y autoritario. Nunca imaginó que un hombre pudiera vestir con tanta elegancia y al mismo tiempo llenar toda la habitación con la fuerza de su masculinidad. Sasha advirtió que él la estaba mirando, y eso la hizo sentirse aún más tímida. Se dijo que, ahora que él podía verla, tal vez notara cierto parecido con Deirdre, pero se daría cuenta de que no era tan hermosa como la muchacha de la que se había enamorado en Londres. Como el duque esperaba su respuesta, logró decir tartamudeando: «Soy Sasha Weberly, pero no puedo imaginar qué tiene usted que darme». Por su mente cruzó la idea, y aquel pensamiento fue una agonía, de que tal vez Deirdre le había dicho la verdad y él había venido a pagarle sus servicios. El hecho de que él pudiera ofrecerle dinero no solo la haría sentirse degradada, sino que sería una humillación insoportable. «Lo que tengo que devolverle, señorita Weberly», contestó el duque en un tono no muy formal, «es un libro con su nombre que, según veo con interés, fue escrito por su padre». Extendió hacia ella el ejemplar de La Luz de Grecia, y Sasha, desolada, recordó ahora que lo había dejado olvidado en la habitación de él al salir del castillo. Al mirar el libro de cubierta gastada, inscrita con el nombre de su padre, Sasha recordó que él había escrito en la primera hoja: «Para Sasha, mi hija adorada, que me ayudó a escribir el libro porque ella cree y busca, como yo, la luz que Grecia otorgó al mundo». Con lentitud, Sasha alargó la mano y tomó el libro que él le extendía. «Ahora», dijo él en un tono diferente, «me gustaría saber por qué encontré este libro en mi dormitorio, cuando recobré la vista». Sasha buscó una explicación plausible. Estaba a punto de decir que se lo había prestado a Deirdre, pero la mentira murió en sus labios. Se limitó a mirar al duque sin saber cuán suplicante y hermosa era su mirada. Por un momento se miraron a los ojos y luego él preguntó: «¿Me has echado de menos?». «Sí». «¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel y marcharte de esa forma tan ridícula sin decirme la verdad?». Como él parecía enfadado, Sasha empezó a temblar y luego acertó a decir con una voz que parecía venir de muy lejos: «¿Cómo supiste? ¿Cómo adivinaste? ¿O te lo dijo Deirdre?». «Creo que soy yo quien debe hacer las preguntas». «¿Estás muy enfadado?». «Muchísimo». «Perdóname». «Eso no es suficiente». «¿Qué más puedo hacer?». «Hay mucho que puedes hacer, como explicarme, no solo por qué me mentiste, sino por qué querías convertirme en un bígamo». Sasha se elevó el libro al pecho, como si quisiera calmar el tumulto que había en su interior. «No quería hacerlo», confesó, «pero temí que si no aceptabas lo que sugerías, eso te alteraría y la operación tal vez no tuviera éxito». «Comprendí después que esa era la razón», contestó el duque, «pero debiste haber sido lo bastante valerosa como para decirme la verdad, una vez que pasó la operación y podía verte». «Eso es lo que me hubiera gustado hacer. Quería quedarme contigo. Lo ansiaba tanto. Pero había dado mi palabra a Deirdre, y tú vas a casarte con ella». «¿Crees que soy capaz de portarme de una forma tan despreciable?», preguntó el duque. «¿Cómo puedes pensar que estando casado contigo según las leyes de Escocia, podía casarme con alguien más? Y existe el hecho, más importante aún, de que te amo». Apenas
Aquellas palabras hicieron sentir a Sasha un rayo plateado de luna había penetrado en su corazón e invadido todo su ser. ¿Me amas? ¿A mí?, preguntó en un murmullo. Te amo, repitió el duque con fuerza, y como sé que tú también me amas, he venido a preguntarte qué intentas hacer al respecto. Sasha temblaba al preguntar con desesperación: ¿qué puedo hacer? El duque sonrió por primera vez desde que había entrado en la habitación. Creo que la respuesta es que debes obedecerme. Al decir eso, la atrajo con brusquedad hacia sus brazos y sus labios buscaron los de ella. La besó hasta que sintió que todo su cuerpo se fundía con el de él. La llevó de nuevo al cielo como lo había hecho antes y se convirtieron en uno solo, pero su pasión ya no era como el suave resplandor de la luna, sino como el ardiente calor del sol. Sasha se sentía tan feliz de estar de nuevo con él, que sin darse cuenta corrieron las lágrimas por sus mejillas. El duque levantó la cabeza para mirarla. ¿Cómo pudiste dejarme?, preguntó. Tú eres mía, mi amor, como lo eras cuando te entregaste a mí en Escocia, mía, ahora y para siempre. Habló en un tono feroz y posesivo, como si la retara a contradecirlo, y Sasha sintió que las puertas del cielo se abrían de nuevo para ella. Te amo, declaró el duque de nuevo. Pero prometiste casarte con Didra. El duque, sonriendo, puso los dedos bajo la barbilla de ella y la hizo volver el lloroso rostro hacia él. ¿Cómo pudiste participar en un complot tan ridículo para tratar de engañarme, suponiendo que porque yo estaba ciego no podía distinguir entre una mujer y otra? ¿Cómo adivinaste? Él sonrió. Confieso que al principio me desconcertaste, porque tu voz era dulce, suave y comprensiva. No se parecía en nada a la voz de Didra. Entonces, supongo que tú dirías que fue mi instinto lo que me lo dijo. Comprendí que las vibraciones de tu personalidad eran muy distintas a las de ella, y que algo extraordinario había sucedido, aunque no podía comprender qué era. Pensé que te estaba engañando con mucha habilidad. Como actuación fue muy lamentable, contestó el duque. Y cuando me leíste y me hablaste sobre Grecia, me cautivaste como ninguna mujer había podido hacerlo nunca. Me alegro, murmuró Sasha, pero hice mal. Claro que hiciste mal, pero tal vez, amor mío, el destino había dispuesto que las palabras de tu padre nos unieran, y cuando comprendí que te amaba como no había amado jamás, me aterrorizó el pensar en perderte. Sasha se quedó inmóvil un momento y luego preguntó: ¿por eso te casaste conmigo? Por supuesto, ya me había dado cuenta de que había alguien tomado el lugar de Didra, y supuse que eso se debía a que ella no tenía la intención de desperdiciar su tiempo y su belleza con un ciego. Pero temí que pudieras escapar de mi lado sin que yo me percatara de ello. Temí no volver a verte nunca. Eso era lo que se había planeado. Lo supuse, asintió el duque. Pero no pensé que después de casarte conmigo, siguieras adelante con el engaño y que intentaras convertirme en bígamo. No pensé que importara si tú no llegabas a saberlo nunca. Pero lo sabrías tú. Yo no soy importante, no significo nada. Como mi esposa, eres muy importante, replicó él. Y como alguien a quien amo, eres más importante que nada ni nadie en el mundo. Sasha lanzó un leve grito de placer. Así me siento yo con respecto a ti, pero ¿qué podemos hacer? Has prometido casarte con Didra, y yo no podría soportar que hicieras algo deshonroso o que te desacreditara. El duque no contestó, se limitó a besarla de una forma que la hizo olvidarlo todo, excepto que lo amaba, y que, aunque se casara 1000 veces con Didra, una parte de él siempre le pertenecería. Entonces el duque dijo: el tiempo está pasando y tenemos mucho que hacer, amada mía, y muy rápido. Sasha lo miró desconcertada y él agregó: como estaba seguro de que eso te complacería, tu padre está esperando para casarnos en la iglesia antes que nos vayamos. ¿Mi padre? Le he explicado todo y él comprende. ¿Le dijiste que pretendí ser Didra? El duque negó con la cabeza. Comprendí que eso lo alteraría. Me limité a decirle que nos conocimos en Escocia, que nos enamoramos y que ahora soy libre. Sasha lanzó un suspiro de alivio. Pero también le expliqué, prosiguió él, que sería un poco molesto para todos si nuestro matrimonio no se mantiene en secreto por algún tiempo. Por supuesto, él desea asegurarse de que tengamos la bendición de Dios. No puede ser cierto, exclamó Sasha, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es cierto, mi adorada. Pero Didra... El duque se echó a reír.
He sido muy astuto y quería contártelo todo después, pero no quiero que te preocupes y sé que te alegrará saber que tu prima se ha negado a continuar con nuestros planes y ha desbaratado el compromiso. ¿No quiere casarse contigo? No lo creo. Cuando te fuiste y comprendí lo que había sucedido, explicó el duque, le dediqué al secretario de mi abuela una carta para el padre de Didra, explicándole que, a consecuencia de mi accidente, los doctores no estaban del todo seguros si recobraría alguna vez la vista. Por lo tanto, consideraba una cuestión de honor liberar a su hija de la promesa de casarse conmigo. Sasha lo miró incrédula al preguntar, ¿y Didra aceptó? Por supuesto que aceptó. No imaginarías que alguien que se considera a sí misma como la mujer más bella de Inglaterra quiera casarse con un hombre ciego que nunca podría verla, ¿no es cierto? Pero mentiste. Fue solo una mentira blanca para proteger su orgullo. No creo que le agradara saber que ya estaba yo casado con alguien que amaba con todo mi corazón y que, en mi opinión, no solo es mucho más hermosa que ella, sino más que cualquier otra mujer que haya existido nunca, exceptuando tal vez a la diosa Afrodita. Eso también es una mentira. No, preciosa mía, es la verdad, insistió el duque. Tu prima es muy hermosa, nadie puede negarlo. Pero su belleza es solo superficial. La tuya, mi amor, viene de tu corazón, de la luz que proviene de tu alma y que brilla con tal intensidad que nunca podré volver a mirar el rostro de ninguna mujer salvo el tuyo. Ella se arrojó en sus brazos con un grito de felicidad y ocultó el rostro en el hombro de él. Hay muchas cosas que quiero decirte, continuó el duque con voz baja, pero, preciosa mía, tu padre espera y quiero que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Quiero que te pongas el vestido que llevabas la noche en que te besé por primera vez y que, según me dijiste, era plateado bordado con perlas transparentes como tu piel. Así es como me gustaría que fueras al altar conmigo. Sasha levantó la cabeza. ¿Cómo puede ser tan maravilloso? ¿Cómo puedes pensar en esas cosas que me hacen tan feliz? Contestaré esa pregunta más tarde, contestó el duque. Ahora date prisa, mi amor. Mientras nos casamos, Tompkins, que espera afuera, ayudará a tu doncella a preparar tu ropa para que podamos irnos lo más pronto posible. Sonrió al añadir, no es necesario explicar que nadie debe verte, para que no lo sepan Didra ni su padre antes de que estemos listos para decirles, nosotros mismos, que no solo nos hemos casado, sino que mi vista no está tan mal como temíamos. El duque hablaba en un tono divertido. Sasha le dedicó una amorosa mirada y él exclamó, «¡Rápido, mi amor, rápido! O van a descubrirme y eso sí sería desastroso». Sasha lanzó un leve grito y subió corriendo por la escalera hacia su dormitorio. En aquel momento oyó que él cruzaba el vestíbulo en dirección a la cocina. Escuchó la voz de Nanny y una voz masculina y adivinó que se trataba de Tompkins. Aunque hacía una semana que Sasha había llegado, Nanny no había vaciado todos los baúles que ella había traído, por la simple razón de que todavía no habían decidido qué hacer con los trajes de noche que nunca tendrían oportunidad de usar. El vestido blanco y plateado bordado de perlas estaba encima de los demás, y mientras Sasha lo sacaba, Nanny entró corriendo en la habitación. «No sé qué diabluras ha estado usted haciendo, señorita Sasha», dijo, «pero todo lo que puedo decir es que el señor duque es el caballero más apuesto y agradable que he conocido en muchos años, y ciertamente sabe lo que quiere». «Lo amo, Nanny», respondió Sasha con sencillez. «Eso no me sorprende. Es justo lo que su madre hubiera querido para usted». Las lágrimas corrieron por sus mejillas, y Sasha comprendió que eran lágrimas de felicidad. Fue Nanny quien le abotonó el vestido y quien buscó el velo de novia, la guirnalda de azares y los delicados mitones de encaje que la madre de Sasha había usado en su boda. Cuando Sasha, con cierta timidez, bajó por la escalera, sintió que una vez más había entrado en un sueño, en el cuento de hadas que había constituido toda su relación con el duque. Por un momento temió que todo fuera solamente un sueño y que el duque desaparecería de nuevo de su vida, pero él la estaba esperando en el vestíbulo cuando ella bajó por la escalera. La expresión de sus ojos reveló sin palabras lo mucho que la amaba, y al verlo de cerca notó que tenía pequeñas cicatrices blancas alrededor de los ojos, donde había sido herido, pero supuso que se desvanecerían con el tiempo. «Ahora», dijo el duque con suavidad, «buscaremos juntos la luz que tu padre entiende también, la luz que nos dará cuando nos arrodillemos ante él». Sasha comprendió que ningún otro hombre habría dicho con tanta exactitud lo que ella quería oír, y apoyó su mejilla contra el brazo del duque, en un pequeño gesto de ternura que a él le pareció muy conmovedor. «Te quiero», murmuró ella. Lo condujo a la iglesia por el camino más corto que partía de la casa, y nadie los vio entrar.
La iglesia estaba vacía y el vicario la había cerrado con llave, y cuando avanzaron hacia donde su padre los esperaba, el sol del ventanal de oriente inundó el recinto. Se arrodillaron y una vez más Sasha creyó percibir el batir de alas plateadas y el chirrido de ruedas de plata de las que hablaba su padre. Cuando el duque puso el anillo de oro en su dedo, la luz se hizo más brillante y ella comprendió que habían sido bendecidos por Dios y que Él los había unido para toda la vida. De regreso en la vicaría, Sasha vio que Nanny y Tompkins habían terminado ya de llenar de nuevo todas las cajas y baúles que había traído de Escocia. Ella solo tuvo que cambiarse a su traje de viaje y ponerse la capa encima. Guardaron el traje con el que se había casado en la parte superior del baúl, que Nanny dejara abierto, y unos minutos después, este también estaba cerrado. Tompkins se levantó para bajarlo, y Nanny bajó corriendo a servir el desayuno. Por un milagro, dijo Nanny cuando Sasha entró en el comedor, donde esperaban el duque y el vicario, o tal vez porque quieren hacerles un regalo de bodas, estas gallinas perezosas pusieron 2 huevos más esta mañana, así que alcanza para todos. Parecía tan satisfecha al decir eso, que el duque no pudo menos que sonreír. Creo que es un regalo de bodas muy original, y tal vez el que más disfrutaremos, comentó, y el vicario rió también. Al ver que ambos parecían tan felices, Sasha preguntó, ¿cómo podía haber adivinado, cómo podía imaginar durante esta semana pasada, en que me sentí tan desventurada, que los cuentos de hadas podían convertirse en realidad? Me aseguraré de que así sea, mi amor, contestó el duque, y cuando podamos anunciar que nos hemos casado y regresemos a la tierra después de nuestra luna de miel, me gustaría hablar con usted, señor vicario, pues quisiera ofrecerle una iglesia que tengo en una de mis propiedades en Kent. El vicario lo miró sorprendido y él añadió, está ligada al puesto de canónigo de la catedral de Canterbury. Eso le dará más tiempo y tranquilidad para escribir, lo cual en mi opinión, y creo que también en la de Sasha, es en extremo importante. ¡Oh, papá, qué alegría!, exclamó Sasha. Me parece que estoy soñando, comentó el vicario. Eso es lo que he sentido desde que conocí a mi esposo, comentó Sasha. Y como tengo miedo de despertar, espero que podamos mantener nuestro matrimonio en secreto por mucho tiempo. Yo también lo deseo, confirmó el duque, y sugiero que nos marchemos inmediatamente. Mi carruaje, tirado por 4 caballos, se encuentra en la puerta de la vicaría, y ello podría causar rumores en el pueblo. Sí, por supuesto, debemos irnos, asintió Sasha. ¿A dónde vamos?, preguntó de pronto. Creo que a papá le gustaría saberlo. Quería que me preguntaras eso, contestó el duque. Esta noche nos hospedaremos cerca de aquí en una casa que tengo, pero que muy pocas veces uso. De allí tomaremos el tren a Southampton. Sasha lo miró con expresión interrogante y él le explicó, mi yate está en la bahía, y sé que tu padre comprenderá que deseamos tener una larga luna de miel. No se anunciará nuestro matrimonio hasta que volvamos a Inglaterra. Es maravilloso, dijo Sasha con voz baja. Ojalá te lo parezca, y creo que tu padre aprobará el lugar a donde vamos. ¿A dónde? Sasha leyó la respuesta en los ojos del duque antes que él contestara. ¿A dónde si no? A Grecia. Estamos buscando la luz, mi amor. La luz acerca de la cual escribió tu padre de forma tan conmovedora y que tú me atrajiste. Sasha extendió una mano hacia él, y por un momento ambos olvidaron que había alguien más en la habitación. Al ver la felicidad que reflejaba el rostro de su padre, Sasha lo besó. Besó después a Nanny y corrió hacia donde esperaba un carruaje cerrado. El duque se detuvo para decir a Nanny con voz baja, daré instrucciones para que traigan comida y vino con regularidad desde mi propiedad en Buckinghamshire. Tiene usted que encargarse de que el vicario esté fuerte para terminar el libro que está escribiendo ahora y empezar el otro. La expresión en el rostro de Nanny era muy elocuente y por esta vez no supo qué contestar. Mientras el carruaje se alejaba, Sasha se arrojó en los brazos del duque y le preguntó, ¿es cierto? ¿De veras es cierto que vamos a Grecia? Por supuesto, contestó él. ¿A dónde más podríamos ir en busca de luz? ¿Y a dónde más puedo llevar a una mujer que rivalizará con la más bella diosa que jamás haya habitado en el Olimpo? Más tarde esa noche, en los brazos del duque, Sasha preguntó, ¿ya no estás enfadado por haberte engañado? Me hubiera enfadado muchísimo si no hubiera podido encontrarte pronto, contestó él. Ahora puedo sentir el terrible miedo que se apoderó de mí cuando supe que te habías ido. Me di cuenta de que mi abuela no comprendía cuánto temía no volver a verte. Fue cruel y perverso de mi parte, pero te prometo, querido,
que trataré de compensarte por ello. Ya lo has hecho, mi amor, pero voy a castigarte, no permitiré que vuelvas a desaparecer de mi vida, y te amaré de un modo que jamás podrás separarte de mí. Lo sé, me sentía tan desdichada, y temía tanto al futuro sin ti. Fue una loca acción la que cometiste, aunque comprendo que estabas tratando de ayudar a tu prima. El duque se detuvo antes de añadir: Supongo, tontuela mía, que nunca se te ocurrió que podías tener un bebé. Entonces, ¿qué hubieras hecho? Sasha sintió que el color afloraba a sus mejillas. Me vas a considerar muy ignorante, replicó con voz baja, pero ignoraba hasta el momento en que me hiciste tuya cómo nacían los bebés. Ocultó el rostro contra él y el duque la atrajo hacia sí, al mismo tiempo que le decía: Me di cuenta al besarte de lo inocente que eras, lo cual me convenció de una manera definitiva que no eras tu prima. Y cuando nos convertimos en uno solo, aquello fue lo más emocionante que me había ocurrido nunca. La besó en la frente antes de proseguir. Supe también que eso te había hecho mía de una forma irrevocable. Eso fue lo que yo sentí, murmuró Sasha. Y si no hubieras descubierto que yo no era Didra, jamás me habría casado con nadie más, porque hubiera sido tu esposa hasta la muerte. El duque no contestó. La besó ávido y al mismo tiempo con mucha gentileza, como algo infinitamente precioso. Luego, como la suavidad y la inocencia de los labios de ella lo excitaban, sus besos se volvieron más exigentes y más apasionados. Cuando sintió el corazón de Sasha palpitando contra el suyo y comprendió que la emoción que la invadía la hacía estremecerse, la pasión del duque se convirtió en una llama abrasadora. La sublime locura del amor los condujo al cielo. Alcanzaron las estrellas y la luz que surgió de sus almas era la luz de los dioses. Fin. Pues llegamos al final de esta hermosa historia, La impostora de Bárbara Cartland. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en la siguiente historia. Bye.